¿Cómo está, Gary? Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por la invitación, estimada Jimena. Y lo tenemos también como invitado a don Franklin Durán, que es vicepresidente de la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas y es director de la Cámara de Comercio. ¿Cómo está? Buenas noches, don Franklin. Buenas noches, Jimena. Muchas gracias por la invitación y gusto saludar a Soberano. Bueno, muchas gracias. Gary, para la gente que no sabe, por favor, ¿qué es Puerto Bush? ¿Dónde está? ¿Cómo se llega? ¿Se usa ahora? ¿Los otros dos puertos que hay? Bueno, en primer lugar, quisiera decir que estamos en una situación donde algo que se ha tomado como una derrota y que preocupa al soberano, preocupa al pueblo, puede muy fácilmente transformarse en una victoria a corto plazo, en función de lo que ustedes mismos han planteado a través de su página editorial en la víspera. Tenemos nosotros un sistema fluvial de navegación que es la hidrovía Paraguay-Paraná en el departamento de Santa Cruz, al sudeste del departamento, que se constituye a partir de la confluencia de los ríos Paraguay y la cuenca del Paraná, involucrando a 5 países como son Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Decir que esta hidrovía está en uso desde hace muchísimo tiempo, aunque nosotros como institución quisiéramos cumplir un sueño que planteamos en el año 1989, cuando juntamente con CAINCO hicimos lo que llamamos el viaje de integración por la hidrovía Paraguay-Paraná, transcurriendo todo este escenario con más de 50 personas públicas, privadas de estos 5 países para precisamente promocionar la hidrovía. Desde el año 1989 hasta ahora hemos tenido un gran avance, pero creemos que podemos avanzar mucho más. Puerto Bush es una de las alternativas sobre la hidrovía Paraguay-Paraná en el corredor Mancésped, pero es un puerto que, si bien está siendo utilizado para despachar mineral en bruto, no tiene en el momento actual las condiciones que otros 3 puertos que sí están instalados en la cabecera de esta hidrovía Paraguay-Paraná en el canal Tamengo tienen. Estamos hablando del primer puerto que privado se construyó en la década de los 80, el segundo puerto Gravetal. ¿Nombres, por favor? Puerto Aguirre. Puerto Aguirre. En la década de los 80. Ya. El segundo puerto es Puerto Gravetal en la década de los 90 y el último Puerto Jennifer, que se instala hace un poquito más de 5 años atrás. Estos 3 puertos han movido el año pasado 1.6 millones de toneladas de carga. Jennifer, Puerto Aguirre y Puerto Gravetal. Y Puerto Gravetal. ¿Son por esos que se puede sacar la mercadería? En el momento actual están saliendo mercaderías y también están entrando mercaderías. De los 1.6 millones de toneladas que el año pasado se han movilizado para la hidrovía Paraguay-Paraná a partir de puertos bolivianos, 1.1 millones de toneladas han sido cargas de exportación, torta de soya, aceite de soya, clínker y como los principales. Y carga de importación hemos tenido principalmente combustibles. Entonces quiere decir que es algo que funciona, pero que si contara con una mayor promoción y presencia del Estado en estos puertos, con toda seguridad que podría dar mucho más. O sea, de hecho hay inversiones para eso. ¿Qué significa presencia del Estado en esos puertos? Bueno, de los 3 puertos, hace 3 semanas atrás, la Dirección General de Intereses Marítimos, que depende del Ministerio de Defensa, le ha dado la certificación a Puerto Jennifer como puerto internacional. Quiere decir que está habilitado para hacer este tipo de servicios, ¿no?, en lo que respecta a importación y exportación. Esto es un avance muy importante, pero lo que sí va a consagrar a estos puertos ante el mundo de los importadores, de los exportadores, como algo serio, es el respaldo del Estado. Y para eso tiene que haber presencia de la aduana en estos puertos. En otras palabras, hay que darles... ¿Qué es lo que ha pasado, Gary? ¿Por qué no se ha mirado hasta ahora, después de este golpe de La Haya, por qué no se han mirado con mejores ojos estos otros puertos, por favor? ¿Por qué? Bueno, creo que mucho se podría escribir sobre esto. Quisiera recordar el memorándum del año 1904 acá en Santa Cruz, cuando se dice que sin necesidad de renunciar a
este deseo ferviente de los bolivianos de recuperar nuestra cualidad marítima sobre las costas del Océano Pacífico, la solución para la mediterraneidad del país tiene que ver con mirar hacia el Océano Atlántico. ¿Pero por qué no se lo hizo? 1904, ¿cuántos gobiernos han transcurrido desde ese entonces? Incluso gobiernos con gente cruceña, con ministros cruceños y presidentes cruceños. El tema es que lamentablemente hemos estado muy ligados a los puertos del Pacífico de Chile, al extremo que hoy día 75% de nuestra carga marítima anual transcurre por estos puertos. ¿Y el otro 25% por dónde sale? El otro 25% está saliendo por puertos peruanos, por puertos argentinos y por puertos uruguayos y también brasileños, utilizando la hidrovía ¿Qué Paraguay-Paraná. porcentaje sale ahora por la hidrovía, por este puerto que usted dice? Estamos hablando de 1.100.000 toneladas de la carga marítima, más o menos un 20%. ¿Ah? O sea que ese puerto Jennifer es la realidad que podríamos tener. Puerto Jennifer cuenta con la certificación como puerto internacional. ¿Por qué lleva ese nombre? Es un nombre que ha inspirado, me imagino, a los propietarios, ¿no? Como en su momento Gravetal o también Puerto Aguirre. Recordemos que Puerto Aguirre obedece a don Joaquín Aguirre, ese visionario hombre que decía que el futuro del comercio exterior de Bolivia se iba a dar por la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Y sale más barato o sale más caro exportar e importar por la hidrovía? Hay estudios que se han hecho técnicamente demostrables que, por ejemplo, para el caso de movimiento de contenedores, se dice que habría un ahorro para los contenedores que provengan desde el Asia de una cantidad de 5 a 11 días y de una disminución de hasta un 22% en términos de costo. Si esos contenedores vienen desde Europa, el ahorro en términos de día iría de 11 a 14 días y 36% de baja. Lo que no entiendo, ¿por qué entonces los empresarios no usan esto? En realidad lo estamos utilizando cada vez más. Si recordamos, esta era una hidrovía que nosotros la hemos promocionado, reitero, desde el año 1989. Y el año pasado ya hemos movilizado 1.6 millones de toneladas de carga. Medio millón de toneladas de carga de subida de importación, 1.1 millones de toneladas de carga de exportación. Pero estos puertos... Permítame, por favor. Don Franklin Durán, ¿qué nos puede comentar, por favor, sobre estos puertos por el Canal Tamengo? Bueno, es bueno aclarar que el sistema portuario de Bolivia es bastante interesante. Tenemos puertos por el Pacífico, también tenemos puertos por el Atlántico. Desde el punto de vista político se ha podido haber avanzado y bueno, ayer ha habido un resultado, pero desde el punto de vista económico, comercial, se ha avanzado muy poco. Yo le digo con conocimiento de causa, yo fui marino mercante, yo fui al mar y a navegar desde mis 18 años y hasta que fui capitán de barcos. Nosotros hemos visto la necesidad, hemos estado en los puertos, hemos navegado las aguas internacionales y nos daba un poco de inquietud de ver que nosotros en Bolivia hacemos poco. La mediterraneidad boliviana creo que los bolivianos la tenemos un poco en nosotros. Se ha avanzado poco en ese sentido, Jimena, porque Bolivia es un país logístico y se hace poco. No hay universidades, no se ha capacitado a la gente. Yo lo digo, no lo digo con orgullo, soy creo que uno de los pocos capitanes de ultramar en Bolivia, creo que soy el único máster en gestión internacional de gestión portuaria y para mí eso no es un orgullo. Pudimos nosotros o podemos nosotros formar gente en ese sentido. Yo creo que esa situación nos va a llevar a progresar, nos va a llevar a hablar comercialmente con Chile y nos va a llevar a poner a Chile al escritorio de la negociación. Porque tenemos que recordar, Jimena, de que los dueños de la carga somos nosotros. De alguna manera el sartén por el mango lo tenemos nosotros. Y los puertos tienen que negociar con nosotros bajo nuestras condiciones. Nosotros somos quienes pagamos las facturas portuarias. Nosotros somos quienes
importamos por esos puertos, nosotros somos quienes exportamos por esos puertos. Hay un tema muy peligroso, Jimena, y permíteme comentarte esto. Muchos nos quejamos de haber perdido la soberanía en el Océano Pacífico, etcétera, etcétera, pero poco nos estamos dando cuenta de que en realidad estamos perdiendo la soberanía en nuestro comercio exterior. Le decía, poco nos formamos en este sentido. Nuestras exportaciones son en condiciones FOB, nuestras importaciones son en condiciones CIF, y la logística en ese sentido lo dejamos de lado. ¿Qué es eso, lo que usted está diciendo, condiciones FOB en condiciones CIF, para que la gente lo entienda? Una exportación en condición FOB es dejar la carga o la mercadería en el puerto. El que compra tiene que llevarse la mercadería desde el puerto hasta su fábrica. Entonces ellos se encargan de la logística marítima o de la logística del transporte marítimo. Y cuando compramos en condiciones CIF, donde el vendedor nos está vendiendo la carga puesto en un puerto. Ellos eligen el puerto de destino. Entonces, ahí es donde nosotros perdemos un gran valor agregado, porque recordará usted de que en un momento se habló de la Pacific LNG, etcétera. Todo el mundo le buscaba la logística a la carga boliviana, porque lo que realmente le da un valor agregado al movimiento de cargas es la logística. La producción del mineral, como ejemplo, puede ser muy barata, pero lo que es cara es la logística, el transporte desde... Ahora le pregunto esto, por favor, permítame, usted con su experiencia, con su conocimiento, ¿es posible, es conveniente dejar de exportar e importar por puertos chilenos? ¿Es posible que toda la exportación boliviana se haga por hilo y por el Atlántico? Reitero, Jimena, nosotros somos los dueños de la carga y nosotros debiéramos administrar nuestra capacidad de almacenaje portuario. El puerto de Arica es un puerto que un poco destinado a la carga liner. Los buques de línea, el contenedor, ¿no?, viene por Arica y viene por Iquique, porque las líneas de buques portacontenedores utilizan estos dos puertos como puertos de línea. Es como, digamos, en un lenguaje conocido, un bus. Un bus tiene una línea definida y tiene paradas definidas. Igual los barcos tienen líneas definidas y paradas definidas. Y una de esas paradas son el puerto Arica y el puerto Iquique, para contenedores, porque por esos puertos van los buques de línea. En este momento sería muy irresponsable decir de que tenemos que dejar de depender de esos puertos, porque no. Esos puertos son los puertos de línea, pero sí lo que podemos hacer es organizar nuestro sistema logístico. Nosotros tenemos cargas de toda naturaleza, tenemos carga containerizada, ok, la carga containerizada manejaremos por este puerto y por este puerto o por este otro puerto chileno, pero bajo nuestras condiciones. Claro, entonces permítame, lo que entiendo, porque quiero que la gente entienda, por favor. Usted dice la única opción son los puertos chilenos. En este momento, para la carga liner, para la carga containerizada. Recordar también de que el contenedor ha revolucionado el transporte multimodal. Cada día más se transportan en contenedores. La carga se transporta más en contenedores. Ahora hasta el líquido se transporta en contenedores. Usted ha debido ver alguna fotografía de contenedores donde hay tanques dentro de una estructura de contenedor, donde hay autos dentro de una estructura de contenedor, hasta granos se transportan en contenedores. Entonces, quiero llegar al entendimiento popular, por favor, a la gente que nos está viendo en sus casas. Le pregunto de esta manera. No digo que hoy se pueda llevar toda la carga a Puerto Bush o a Puerto Jennifer, al Puerto Aguirre, por el Canal Tamengo. No digo que todo se pueda llevar hoy por hilo. Mi pregunta, ¿se puede empezar a trabajar para en un tiempo determinado, trabajando aceleradamente, se llegue a dejar de usar los puertos chilenos? ¿Es posible pedirle a la gente que trae los contenedores que los lleven hoy a hilo o a los del Canal Tamengo o no? Efectivamente. En este momento el puerto de Hilo es un puerto totalmente habilitado. El puerto de Hilo es el puerto minero más importante que tiene el Perú. Tiene todas las licencias las licencias internacionales portuarias. En el puerto de Hilo, por el puerto de Hilo se exporta la mayor cantidad de minerales del Perú. Ahí está la empresa peruana más importante, la Southern Peruvian Copper Corporation, de donde salen barcos
con un montón de carga y también un montón de carga de importación. Es un puerto importante. El puerto de Hilo está habilitado, tiene una capacidad de 1,5 millones de toneladas año. En este momento trabaja al 35% de su capacidad y no lo utilizamos porque hemos dependido nosotros de los puertos chilenos. Permítame, por favor, le pregunto esto. Por favor. ¿Exportar por hilo o importar por hilo para Bolivia es más caro que hacerlo por los chilenos, por los puertos chilenos? Dependiendo qué carga. La carga a granel, la carga, por decir, el trigo a granel, la soya a granel de exportación, por los puertos peruanos de hilo son mucho más baratos, porque tienen mayores facilidades. El atraque de naves, por ejemplo, por los puertos peruanos es mucho más bajo que el atraque de naves por los puertos chilenos. Los costos operativos en el puerto de Hilo son más bajos que por el puerto de Arica. ¿Por qué? Porque todavía el puerto de Hilo no está concesionado. El puerto de Arica ya está concesionado y hay un operador que opera este puerto bajo sus reglas y bajo sus condiciones tarifarias. Pero el puerto de Hilo todavía existen las tarifas que las emite el gobierno, son tarifas estatales, públicas. Permítame, por favor, Gary, ¿y cuánto tiempo y cuánta inversión hará falta para dejar estos puertos al Atlántico en condiciones operables para grandes volúmenes? Bueno, en primer lugar, lo que yo quisiera aclarar es que tanto Puerto Aguirre como Puerto Jennifer ya tienen las condiciones para manejar carga contenedorizada. Vale decir que sí, podemos empezar a desviar carga de importación que está entrando por puertos chilenos. Incluso en Puerto Jennifer ya existe la explanada para poder manejar carga especial o cargas de proyectos. ¿Cuánto tiempo más necesitaríamos para empezar a sustituir? Eso es inmediato. ¿Es inmediato? Es inmediato. Ahorita estos puertos tienen capacidad. Por favor, ¿en qué país está Puerto Jennifer? En Bolivia. Nuestro. Están en nuestro territorio y versus, por ejemplo, la opción de Hilo, que significaría la necesidad de invertir muchísimo dinero y un tiempo adicional para aumentar las condiciones que ofrezca ese puerto. Hemos perdido el tiempo, Gary, pensando en puertos chilenos, si hemos podido irnos por estas vías antes. Hemos perdido el tiempo, por supuesto, y nos hemos vuelto dependientes en un 75% de la carga del comercio exterior marítimo. Le pregunto de esta forma, Gary, usted que está en contacto permanente con los empresarios, si hubiera una decisión del gobierno que dice se pide y se determina que toda la carga boliviana a partir de ahora cambia de puertos, no más por los chilenos, ¿qué les pasaría a los empresarios bolivianos? ¿Sería una mala noticia? ¿Qué sería? Bueno, en el comercio exterior siempre prima la competitividad, la calidad del servicio, la oportunidad del mismo. Si es que los puertos sobre el canal Tamengo hoy día y de aquí a unos 3 o 4 años, cuando tengamos construido Puerto Bush con las características de un puerto multipropósito, que es el que queremos, si es que se les da las condiciones, por supuesto que van a reaccionar muy rápido. O sea, no hay mucha inversión que realizar sobre los 3 puertos que ya están funcionando y muy bien. Reitero, donde sí tenemos que trabajar es en el caso de Puerto Bush y en lo que respecta a Puerto Hilo. Se lo pregunto así, por favor. ¿En 5 años es posible tráfico cero por puertos chilenos? Por la cercanía, siempre yo creo que se va a utilizar algún puerto chileno, por ejemplo, para el caso de los minerales que salen por Antofagasta, procedentes de Oruro, de Potosí. Si esos minerales se les va a agregar valor, se van a industrializar, van a poder aguantar un flete interno para poder salir por la hidrovía Paraguay-Paraná. En este momento 75% sale por puertos chilenos y 25% por otros puertos. ¿Podemos hablar de que se cambie esto y sea al revés? ¿25% y 75%? Por supuesto que sí, y yo creo que recogiendo incluso las palabras del ministro Romero, si es que el gobierno acelera sus decisiones y, por ejemplo, les da esta cualidad a los puertos, primeramente a Puerto Jennifer, que ya es un puerto internacional de zona primaria aduanera, pues esto le va a habilitar ante los operadores económicos como un puerto alternativo con condiciones ideales para sustituir a los puertos chilenos. Quiero agradecerles a ambos por haber estado esta noche en No Mentiras. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bien, nos vamos con Bolivia en vivo hasta La Paz en este momento porque quiero mostrarles a ustedes una competencia de downhill. Su nombre es Hacha Avalancha Internacional.